nosotros confiamos en nuestros profesionales y es muy importante la participación que ellos puedan tener y más aún en un grupo como es un equipo de fútbol, ¿no? Entonces es muy importante escuchar y que la voz del entrenador tenga un valor dentro de la decisión final relevante, porque finalmente él es el que le va a sacar el máximo rendimiento en el día a día, ¿no? Entonces, más que confiar en el fútbol boliviano, confiábamos en ese conocimiento que tenía el comando técnico y también las áreas correspondientes deportivas que evaluaron a los jugadores. Vamos con el tema central del programa. Bueno, es tema de los últimos días. Nos referimos a Sporting Cristal y uno de los accionistas mayoritarios es el señor Joel Raffo, quien gentilmente ha accedido a una entrevista que ha pactado ya de antemano Juan Pablo Torres. Señor Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes, Gonzalo, y a todos tus compañeros también. El gusto es mío y poder estar acá pues dando a conocer la información del club a todos sus oyentes. Lo que primero me llama la atención es ese grado de confianza que tiene usted con la hinchada, ¿no? Tanto así que se baja del carro para conversar. ¿No le pareció un poco atrevido en ese momento cuando los nervios estaban un poco crispados como para bajar y conversar en ese momento? ¿O no se arrepiente? Sí, mira, para responder esa pregunta creo que es muy importante entrar en contexto, Gonzalo. A ver, sí. Desde que nosotros llegamos al club, siempre ha sido mi intención poder acercarme a las personas, poder acercarme a la barra, que me conozcan, porque han habido muchas críticas falsas con respecto a mi identidad, a lo que perseguimos con respecto al club, a los valores, etcétera, ¿no? Y bueno, injustas porque uno tiene que conocer a las personas para poder hacerlo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues, esa fue mi intención. Y empezamos a hacer grupos de trabajo, empecé a acercarme con ellos, empecé a caminar con ellos por las calles. Inclusive hay muchos videos, imágenes en las cuales estamos repartiendo víveres durante la pandemia, etcétera. Entonces, yo a varios los conozco. He tenido espacios de interacción Okay. con ellos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, en ciertos momentos no es oportuno hacerlo. Claro. Y creo que no fue el mejor momento, y en eso sí lo debo de reconocer, pero siempre estuvo esa intención, ¿no? Para dejarlo claro. Claro, a mí me pareció un buen gesto, ¿no? Porque de alguna manera se acercaba a la hinchada, Arriesgado. pero no me parecía el momento indicado porque era demasiado riesgoso, ¿no? Estaban protestando, o sea, no era que venían en son de paz después de una victoria, no sé. Pero de alguna manera yo dije, no, tiene que haberse reunido ya con algunas cabezas de la hinchada para ese grado de confianza de bajar e intentar la conversación, que finalmente no llegó, ¿no?, a lo que usted pretendía, pero que definitivamente siempre quiere, ¿no?, ¿cierto?, tener el contacto con el hincha de Sporting Cristal, con el aficionado que no está organizado en barra y que es hincha también de Sporting Cristal, que ve de repente los partidos por televisión. Y en ese aspecto, usted hace un mea culpa de repente de no haber estado en los medios, que es las vías perfectas para que la gente escuche, ¿no?, y se identifique y se acerque más a los directivos del club. ¿Usted cree que ha pecado de repente de ser demasiado hermético? Sí, como lo he venido manifestando, Gonzalo, ahí sí creemos que hay bastantes oportunidades de mejora. Creemos que hemos omitido dar a conocer mayor información. Yo soy una persona que la verdad que no me gusta la exposición en sí. Sin embargo, he llegado a entender de que es necesaria.
Claro. ¿no? Y ese perfil bajo, pues, que me caracteriza, tiene que empezar a cambiar porque esa percepción que se ha generado en los hinchas, principalmente, que son mi principal interés, más allá de la importancia también de la opinión pública, es una percepción errada, no es una percepción de la realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tenemos que hacer un trabajo, y lo hemos empezado, como ustedes se han podido haber dado cuenta, para poder dar a conocer lo que ocurre en Sporting Cristal, lo que estamos haciendo, claro. Lo que ya se ha hecho, más que lo que viene, porque podemos prometer muchas cosas como se prometen en el fútbol, pero a mí me gusta hablar de lo que hemos hecho en estos 2 años y medio, y hay muchísimas cosas más allá de lo que se ve. Claro, y no hablar se presta a la especulación, ¿no? A dar una versión, a dar otra versión, muchas veces versiones equivocadas, ¿no? Y finalmente se las achacan a la dirigencia. Y esto viene sobre todo cuando hay malos resultados, ¿no? Cuando todos son buenos resultados, creo que no falta ni salir a hablar, porque la cosa camina sola. Pero viene un campeonato como la Copa Libertadores, que sabemos que tiene un nivel quizás demasiado alto para el fútbol peruano, ¿no? Que incluso la brecha se sigue abriendo cada vez más, se va haciendo cada vez más diferente y amplia para los equipos del extranjero, y antes sumábamos 7 puntos, 8 puntos, por ahí había alguna esperanza de clasificación. Ya en los últimos 15, 20 años, pues ya ningún equipo pasa prácticamente a la siguiente fase. Entonces, ahí me parece que el hincha de Sporting Cristal quiere explicaciones, ¿no? Quiere saber por qué no se compite a nivel internacional. ¿Cuál es su primera percepción del tema Copa Libertadores de América? Lo has dicho muy bien, Gonzalo. Hay que empezar y contextualizar, ¿no? esta situación haciendo un diagnóstico. Y hay una crisis y un problema de país, de fútbol peruano, ¿no? Y es ahí donde tenemos que empezar la reforma, de tal manera de que eso chorree en los clubes, ¿no? Claro, y tengamos más posibilidades de hacerlo. Eso no quiere decir de que no tengamos los clubes responsabilidad, sí, pero hay que contextualizarlo. Hace 20 años que no se logra una clasificación a octavos de final, ¿no? Entonces, claro, después de una pandemia, después de tener el fútbol paralizado por meses, después de no tener fútbol de menores por mucho tiempo, sí, las exigencias sin duda van a ser las mismas, porque estamos al frente del mejor, ¿no? Equipo del país en todo sentido, ¿no? De cómo hacen las cosas y el logro, ¿no? Porque lo podemos ver en los resultados históricos, ¿no? Pero no nos pueden pedir, pues, o no se puede decir de que es un fracaso no hacer o no lograr algo que no se ha podido lograr en 20 años, ¿no? Eso no quiere decir de que no haya muchas oportunidades de mejora. Yo lo dije desde el primer momento, ¿no? Nuestro propósito es convertir a Sporting Cristal en un referente a nivel Sudamérica. Ya llegó la pandemia, paralizó un poco el proceso. Ya vamos 2 años y medio al frente del club. Hemos avanzado, eso sí te lo puedo decir, y seguimos en ese firme camino de convertir al Club Sporting Cristal en un referente de la región. Sin embargo, todo cambio es un proceso, y ahí es donde le pedimos paciencia también al hincha para poder lograr y aspirar a esto que todos queremos y que lo hemos trazado como uno de los grandes objetivos, también como otros, porque también el club es mucho más que el primer equipo, y eso es importante destacarlo, ¿no? Fútbol formativo, fútbol femenino, hay una instalación, un estadio, muchas familias que concurren la Florida diariamente, muchos servicios que damos como club. Hemos mejorado muchísimo en ese sentido, tenemos un área especializada para ello, bueno, entre otras cosas que ya las podría contar con mayor detalle en otro momento. Claro, o sea, por ahí me preguntan, oye, ¿qué pasa en Cristal? Yo le digo, yo creo que todavía es gente nueva, es gente que no tiene mucha experiencia, que está sujeta al error. Por ejemplo, no creo que les vuelva a pasar lo de John Jairo Mosquera, ¿no? Porque acá en el programa
conversamos con un entrenador que había dirigido poco tiempo atrás, Pablo Godoy, a John Jairo Mosquera, y decía, es un jugador que es lento, es un jugador que se lesiona constantemente, es un jugador que no ha tenido continuidad. ¿Qué? O sea, usted nos está diciendo que es peor que Riquelme. Lejos, Riquelme es, olvídese, me dijo, así, con esa seguridad. Entonces llega a Cristal y fue un fiasco, ¿no? O sea, el hincha de Cristal espera un 9 del extranjero que marque la diferencia. Entonces ve que resultó un mal jugador, no ligó, como se dice, porque no siempre va a ligar, ¿no? Entonces automáticamente se exaspera, se encrispa y dice, pero ¿qué han contratado estos dirigentes? No pueden haber contratado así, que es culpa de Mosquera porque Mosquera le dio el visto bueno, no, es culpa del presidente. Entonces, ahí es donde entra un poco en conflicto el asunto. Ustedes reconocen que de repente han cometido errores a la hora de contratar por el hecho de ser todavía inexpertos en el tema. Definitivamente sí. No necesariamente por ser inexpertos, sino por influye en el sentido de que sí, ante este tipo de situaciones, claro, de rápida decisión, ¿no? Sin duda hay ¿no? Errores, ¿no? Entre otras variables, ¿no? Porque recuerda también de que definitivamente tenemos experiencia en el mercado internacional. Sí hay conocimiento, ¿no? Y nosotros uno de las capacidades que traemos sobre la mesa es ese conocimiento específico, ¿no? De cómo está migrando el mundo del fútbol hoy en día, ¿no? El fútbol moderno, a ni tanto deportivo, a nivel no deportivo, etcétera. Sí. ¿No? Y por ejemplo, en una contratación así, ¿hasta qué punto el presidente de la institución tiene injerencia en la contratación de tal o cual jugador del extranjero? Sí, mira, nosotros habíamos funcionado bajo un sistema, ¿no? En el cual progresivamente lo estamos cambiando, ¿no? Yo personalmente me voy a involucrar más en las decisiones también deportivas, claro. Y entre otros cambios, ¿no? Porque estos desaciertos, ¿no? También han hecho que tengamos evaluaciones, ¿no? Internas, ¿no? Y esa autocrítica nos ayuda a mejorar, ¿no? Sobre todo en la toma de decisiones, que es ahí donde, más allá de la inexperiencia que hacías mención, que no puedo terminar ahí el concepto, es en la gestión de esa toma de decisiones, ¿no? Claro. Muchas veces que es tan compleja en el fútbol y en determinados momentos, ¿ya? Entonces, es ahí donde hemos ajustado ciertas tuercas, ¿no? Y yo te puedo decir de que ya en la interna tenemos, ¿no? Ya argumentos bastante más sólidos para que ese nivel de desacierto disminuya, ¿no? Porque siempre en el fútbol vamos a tener, y lo vemos en todos los equipos del mundo, sí, ¿no? No puedes controlar todas las variables. Entonces, cuando tú incorporas a un futbolista extranjero, hay muchas cosas que pueden ocurrir y que no están en nuestro control. Y por eso vemos de que prácticamente de cada dos, uno no va bien, o uno va de manera regular, por decirlo así, claro, pero termina no yendo bien, porque la exigencia de un futbolista internacional es mayor aún, entonces tiene que destacar, si no destacas, fracasas, es así, es el agua y el aceite. De acuerdo. ¿No? Entonces, por eso es tan complejo, pero estamos trabajando mucho, como te he comentado, para justamente minimizar esa probabilidad de desacierto que hay y maximizar la del acierto, porque en esto finalmente nos tenemos que basar en ese tipo de probabilidades, y ahí está la mano de los profesionales que tenemos muy bien preparados hoy en día en el club. Aquí viene no sé si es un mito o es una realidad. Dice, no se puede contratar grandes jugadores porque los buenos no quieren venir.
al fútbol peruano, porque para ellos es un retroceso en su carrera. Por más que le pongan los dólares encima, no quieren venir. ¿Es cierto eso o no? Sí, tiene en gran parte es verdad. Tampoco podemos como que poner esa variable como que la única, ¿no? Pero sí tiene que ver, sin duda, ¿no? Nuestro fútbol no es el más el más atractivo, ¿no? Para realmente futbolistas competitivos, ¿no? Y si nosotros queremos ser competitivos a nivel internacional, tenemos que hacer nuestro fútbol atractivo, porque si no, estos futbolistas que marcan la diferencia no van a querer venir, o no vamos a tener las posibilidades de ofrecerles un contrato que cumplan con sus expectativas. Y eso sí es una realidad. Claro, o se está tratando de no gastar tanto. Porque, por ejemplo, esta semana se habló en Alianza de Gino Peruzzi. Y es un jugador con recorrido, claro, que viene de jugar en un equipo grande como San Lorenzo, jugó 18 partidos, tiene una trayectoria que tú dices, a los 30 años viene de lateral derecho y la rompe. O sea, no hay forma de que le vaya mal en el fútbol peruano a Peruzzi, creo yo. Sin embargo, Cristal va a Bolivia, ¿no? A un mercado más difícil, donde de repente es más barato, pero el riesgo de que salga mal es mucho más alto. Entonces, cuando llegó Riquelme, yo dije, no, de Bolivia yo no traería un 9. No, pero no puede ser tan exigente, que no sé cuánto. Yo no traería un 9 de Bolivia, muy alto el riesgo. Yo me iría a algo más conocido en Argentina, por ejemplo, o en Uruguay. Bolivia me parece que está en el mismo nivel que nosotros. Nos puede confundir ese mercado. Y repitieron el error, ¿no? Porque le fue mal con Riquelme, insistieron con el mercado boliviano. Entonces me parece que está bien tropezar una vez con una piedra, pero con la misma piedra vuelves a tropezar. Bueno, dice que el ser humano es el único ser viviente que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero, no sé, no creo que venga un tercer delantero de Bolivia, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo y respeto esa apreciación, Gonzalo, y es una realidad lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones, por ejemplo, a las que me refería, ¿no? De que hemos tenido evaluaciones internas, ¿no? Pero también quiero destacar de que han habido argumentos, ¿no? En su momento, para cada una de esas decisiones que se tomaron, ¿no? Y se valoraron conceptos como el conocimiento de estos jugadores, la cercanía, ¿no? Y tú sabes cómo es esto, ¿no? En el fútbol la adaptabilidad es muy importante, ¿no? Y cuando hay un comando técnico, unos compañeros que te acogen, que te hacen sentir como en casa, ¿no? Finalmente el nivel o la probabilidad de rendimiento incrementa, ¿no? Entonces estos dos futbolistas a los que haces mención, había un profundo conocimiento ya personal a nivel deportivo de ellos, ¿no? Por parte de Roberto Mosquera, ¿no? En su momento eso se valoró, ¿no? Bueno, eso trajo consigo otro tipo de complicaciones que las hemos vivido, las hemos visto, y también trajo consigo pues una serie de oportunidades para poder entender este tipo de situaciones y justamente no volver a caer o a pisar la misma piedra, como bien indicas, ¿no? Claro, entonces claro. Hoy, por eso digo que estamos bastante más fortalecidos para las decisiones que vengan. Señor Rafa, una pregunta. El hecho de que Mosquera haya entrenado en Bolivia y le dé el conocimiento del mercado boliviano, ¿tuvo que ver en la llegada de Riquelme y de John Jairo Mosquera? Sí, por supuesto. Ok. O sea, ustedes confiaron de alguna manera en la experiencia que había vivido Mosquera en Bolivia, ¿no? Que es distinta pues a la realidad peruana, ¿no? Como sabemos todos, para un jugador que destaque la altura, muchas veces venir al llano, a un equipo más grande, a un equipo con más currículum, ¿no? Se le hace más complicado al jugador. La presión, hay situaciones de jugar en el llano para un 9, no es lo mismo. Entonces Mosquera pensó que iba a dar el mismo resultado que le dio en Bolivia, le iba a dar en el Perú, y lamentablemente
no ocurrió esto. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Sí, y ahí, Gonzalo, ¿Va a seguir influyendo o no? Solo permíteme aclarar de que, a ver, como pasa en los equipos de trabajo, nosotros confiamos en nuestros profesionales y es muy importante la participación que ellos puedan tener y más aún en un grupo como es un equipo de fútbol, ¿no? Entonces es muy importante escuchar y que la voz del entrenador tenga un valor dentro de la decisión final relevante, porque finalmente él es el que le va a sacar el máximo rendimiento en el día a día, ¿no? Entonces, más que confiar en el fútbol boliviano, confiábamos en ese conocimiento que tenía el comando técnico y también las áreas correspondientes deportivas que evaluaron a los jugadores, porque también no es que se toman decisiones solo basándonos en una persona, ni mucho menos, claro, ¿no? Entonces, también se evaluó eso, pero es muy importante y por eso quiero incidir en ello, en que los profesionales que contratamos tienen ese nivel, ¿no? de autonomía para que se puedan tomar decisiones acertadas en sus equipos de trabajo. Claro. Señor Rafa, ¿cómo está? Le saluda Oscar Paz. Mucho gusto y buenas tardes. Sin embargo, los profesionales que usted cita y que trabajan, evalúan y reúnen todos los datos para contratar jugadores han fallado. Y han fallado de una manera escandalosa. Y lo voy a explicar por qué. Si uno cuando sale a competir a nivel internacional sabe que la diferencia es grande, para reducir ese margen de error tienes que acertar lo máximo que puedas en contrataciones internacionales o jales locales que te tienen que brindar soluciones inmediatas porque el equipo tiene que competir por lo menos en 6 partidos de alto nivel. Pero la lista, señor Rafa, de jugadores que no han dado la talla es alucinante. Y a veces uno trata de entender por qué llegaron y no hay argumentos ni explicaciones. Un ejemplo, Percy Prado. Un jugador que no se consolidó en Francia, que solo jugó 2 partidos de titular con el equipo principal y luego lo regresaron a la filial, donde tampoco tuvo continuidad, y llegó con sobrepeso. No hubo una evaluación, por ejemplo, en ese caso, para este jugador joven, porque él cuando llega tenía 24 años, pero ver estas condiciones físicas, a mí la verdad me llamaron la atención. El caso de John Marchand, un jugador que vino para ponerse la 10 del club, no dio la talla, continuó una temporada más. El mismo caso de Alejandro González, que era otra versión de aquel jugador que vino al Perú hace varios años atrás. Estamos hablando de la temporada 2009. Entonces, pensar que un jugador puede dar la talla después de tantos años, al igual que quizás Marcos Riquelme, Fernando Pacheco, que tampoco se consolidó en Brasil, jugó un partido de titular con el Juventude, que es un equipo de menor nivel. Entonces, cuando usted le pregunta a sus profesionales en los que confía cuáles son los argumentos que uno como periodista con información básica de internet y de televisión y de contactos internacionales, se da cuenta que la posibilidad de que tengan éxito es pequeña. Y lamentablemente no nos equivocamos. Fracasaron todos, señor Rafa. ¿Cómo usted puede explicar eso al hincha que no soporta más este tipo de fichajes y que le garantiza que no van a cometer los mismos errores para la próxima temporada? Mira, justo lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Han habido desaciertos, eso no lo puedo negar, ¿no? Pero sí te puedo afirmar que se han corregido, ¿ya? Y han sido experiencias que nos están sirviendo en este momento para fortalecer esta toma de decisiones. Yo me voy a involucrar bastante más, como lo comenté, entre otras medidas inclusive más relevantes, sí, ¿no? Profesionales que se han unido, ¿no? Y yo quiero sí destacar un punto, ¿no? De que hay que entender de que también han habido aciertos. Yo no quiero dar nombres. Has personalizado
Sí. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Se entiende. ¿No? Yo no quiero afectar a las personas, a los futbolistas, claro, hay mucho detrás de ello, ¿no? Sí, claro. Entonces, y sobre todo desde mi posición, ¿no? Entonces quiero que me entiendan en eso. No, de hecho hay un tema de reserva, sí, ¿no? Es cierto. Sin embargo, también han habido aciertos. Y ¿En contrataciones? Y ahí es donde Corozo. Sí, pero estamos hablando de 1 de 9. Entonces, está bien. Miremos finalmente, porque algunas veces nos quedamos en los detalles y es importante esto, ¿ok? Yo no le estoy quitando la relevancia que tiene, claro. porque efectivamente hay que contratar bien para poder competir como al nivel que estamos apuntando, claro. Sin duda, ¿ya? Sin embargo, también miremos la foto completa. En 2 años y medio, desde que nosotros asumimos el club, ¿no? Hemos tenido un campeonato. Hemos tenido un campeonato de la Apertura al inicio del 2021. Hemos tenido el campeonato bicentenario. Hemos perdido una final, como la que todos fueron testigos. Estamos hoy terceros en el campeonato, ¿no? Si hacemos realmente un promedio de los últimos 20 años, los resultados deportivos están por encima del promedio. En el torneo local. ¿No? O sea, no ha cambiado. O sea, el mérito de ustedes es continuar eso acá, pero no clasifican octavos desde el 2004. 2004. Está bien. Mire cuánto tiempo pasó. Pero no, y ahí sí te puedo refutar ello, porque efectivamente no nos pueden cargar una responsabilidad. Yo no lo hago. Ya histórica del fútbol peruano, ¿no? Y eso es muy importante destacarlo. Sí, hay que separar los temas. Te quería refutar un punto de que a nivel internacional también. El año pasado llegamos a cuartos de final de una Copa Sudamericana, ¿no? Entonces el club no llegaba a una instancia de cuartos de final de un torneo internacional desde el año 1997. Y competimos, y ustedes fueron testigos, le ganamos un equipo argentino, competimos contra equipos brasileros en la Copa Libertadores. Perdóname discrepar contigo, pero lo hicimos. Permíteme discrepar contigo, pero terminaron terceros con 4 puntos. Ganaron un partido nada más. ¿Es motivo esto para sentirse orgulloso o de alguna manera refutar lo que yo digo de 8 contrataciones que no funcionaron de 9, no clasificar, perder partidos claves? Y usted me dice que clasificaron a Sudamericana. El hincha de Cristal, lamentablemente le digo, y usted lo sabe seguramente, no quiere más esto. Y lo de competir acá, ni siquiera nos escuchan ya cuando hablamos de competir acá, ser segundo, ser primero, bicentenario. Ellos quieren por lo menos llegar con vida a la última fecha de la fase de grupo de Copa Libertadores, que normalmente se acaba en la fecha 3. Sí, por eso digo, reconocemos los errores en ese sentido, pero eso no puede opacar también los logros que se han conseguido. Y tenemos que ser orgullosos que después de una para total del fútbol, después de una para total del fútbol de menores, hemos vuelto y hemos hecho un buen año, muy buen año 2021. Como les decía, 2 campeonatos y una instancia de cuarto de final de Copa Sudamericana, en la cual hemos hecho muy buenos partidos, que hemos tenido ciertas deficiencias en algunos aspectos, es verdad, y es ahí donde hemos evaluado, hemos hecho la correspondiente autocrítica interna, exitosa, de tal manera de poder corregir esto y justamente poder minimizar el riesgo de error, que en el fútbol nunca lo puedes minimizar del todo, porque hay muchas variables que no dependen del club ni de uno, porque pueden pasar muchas cosas, como lo sabemos y como la historia lo ha demostrado, pero no podemos simplemente quedarnos en que los refuerzos internacionales no funcionaron. Creo que es muy minúsculo frente a todo lo que se ha hecho en todo este tiempo. ¿Le parece minúsculo en la parte deportiva? ¿Le parece minúsculo no acertar en fichaje para si nos ampliamos y vamos al aspecto no deportivo, como ustedes saben,
el club es mucho más grande. Ah, no, de que solo acuerdo, el primer de equipo. acuerdo, pero el fútbol, así como tiene este tipo de cosas, señor Raffo, es productividad. Y si tú no contratas jugadores que producen, se viene abajo todo. Claro, y de repente pasa por un nombre en determinado cargo. Si hablamos, por ejemplo, de jugadores Claro. extranjeros que vinieron al Perú y rindieron, automáticamente pensamos en un hombre, en Álvaro Barco, que va, busca jugadores internacionales y por lo general la chuntaba totalmente en San Martín. ¿Por qué? Porque iba, miraba, se relacionaba, habían de alguna manera buenas comunicaciones, ¿no? Y el grado de acierto en las contrataciones internacionales de San Martín era muy buena, ¿no? Entonces tú dices, ¿y por qué contrata bien? Porque tiene a Álvaro Barco que está persiguiendo 3 meses antes, 4 meses antes a los jugadores para el siguiente año. Entonces, ¿no hay un problema pero, ahí Gonzalo, de ahí- gerente deportivo de repente? Ahí yo sí discrepo, porque solo conocemos los que han funcionado. No, pero Y el es Perú importante ver ha salido... la foto completa. La San ¿Por Martín, qué? el San Porque Martín, hay equipo muchos- nuevo, ha salido 3 veces Hay muchos campeón. futbolistas Exitosa. de los que han llegado a los equipos que mencionas, ¿no? Y que no han funcionado, y futbolistas jóvenes que ni siquiera se les dio a conocer, o que no se les dio la importancia del caso cuando llegaron y pasaron por desapercibido. En cambio, en el Club Sporting Cristal, ningún futbolista que llega va a pasar desapercibido. Hay más Entonces, presión, sí es verdad. hay que comparar realmente, tener la misma referencia para estos análisis comparativos. Por eso lo digo con cuidado, sin que eso signifique nuevamente, ¿no?, de que han habido aciertos, sin duda, y han habido quizás mayores probabilidades, ¿no?, de éxito en contrataciones de otros equipos. Bueno, en buena hora, y qué bien por el fútbol peruano, y eso se tiene que imitar, ¿no?, para poder justamente que no sea 1 o 2 equipos, sino que sea la mayoría, porque necesitamos fortalecer la liga, necesitamos equipos competitivos en la interna, porque esa es la única manera que vamos a poder llegar a estos 3, 4, 5 partidos que tenemos en Copa Libertadores preparados. Ahora, ¿cómo le va, señor Raffo? Muy buenas tardes, soy Ryan Rodríguez. ¿Qué jugador se viene para Cristal también, ¿no? ¿Qué futbolista? ¿Cómo van a ser los filtros para traer un nuevo jugador de repente para Cristal para la segunda parte del año? Se habla de un delantero también. Sí, estamos enfocados en traer a un delantero. Esa es la prioridad en este momento, y luego, bueno, las demás contrataciones que se podrán realizar van a ir en función a las salidas que se generen, ¿no? Estamos con varias opciones, ¿no? Sin embargo, como estamos de pases, pues, como ustedes comprenderán, esto es muy Exitosa. dinámico, y los movimientos van a determinar, pues, finalmente las decisiones que terminemos tomando, ¿no? Contaba un agente de futbolistas muy grande en Argentina, Bragarni, que decía, ¿no? Por ahí Boca y River sí tienen mucha plata, el resto ahora pueden competir de repente económicamente por el problema de Argentina con mercados como el peruano, como el ecuatoriano. Se ha insistido, por ejemplo, en traer jugadores de mitad de tabla de Argentina con algo de continuidad. No digo jóvenes porque esperan irse a jugar a Europa o a México o a Brasil. Se ha insistido, no quieren venir. Por ejemplo, le pongo un caso, ¿no? Cristal enfrentó a Arsenal y se veía un delantero interesante, Albertengo. Albertengo, 30 años, jugador interesante. Se ha insistido de repente a aprovechar la mala economía argentina para traer, o los jugadores no quieren venir definitivamente, quieren quedarse allá. Sí, pero los buenos jugadores, que uno de ellos al que has hecho mención, ¿no?, y los competitivos que están en prácticamente cada equipo en Argentina, por lo menos tiene bueno, de media tabla para abajo, por lo menos tiene un 9 que está fuera del alcance del fútbol peruano. Así de contundente te lo digo, en materia económica. De acuerdo, pero por ejemplo, vuelvo a citar el caso de Álvaro Barco, y él me decía, yo no puedo traer al 9 titular de Libertad de Paraguay, pero sí puedo traer al suplente, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, consiguió a Roberto Velar, Joven, muy ¿no? joven, que se trepaba a las paredes por jugar, quería darse a conocer, y ahí acertó. Entonces, quizás los titulares no,
pero los que vienen más atrás hay que hacerles un seguimiento, hay que hacer todo un trabajo reservado e inteligente, ¿no? Como para no caer en el error, y para eso necesitas ver al jugador 4, 5, 6 partidos, que quizás en Cristal no se hace. Yo no veo que se vaya un dirigente de viaje a seguir a un jugador 4 o 5 partidos, o me equivoco. Mira, dentro de las medidas que he comentado hace un momento, justamente está el fortalecimiento de esa área, ¿no? Sí. De seguimiento, de captación, Claro. de análisis, ¿no? Claro. Hay en este momento, Urgente. y desde hace ya varios meses, personas dedicadas trabajando en ese seguimiento al que haces mención, y te puedo decir de que sí han habido viajes para ver en vivo a posibles contrataciones futuras que podríamos tener, porque esto, como es muy dinámico, ¿no? Tenemos que estar preparados para tomar decisiones, y ahí es donde tenemos que tener la información adecuada, ¿no? Para dar ese paso y minimizar el error, que ahí es donde radica, ¿no? las decisiones y justamente todo lo que haces mención, ¿no? Entonces sí, estamos trabajando para eso, y por eso le pedimos al hincha que confíen en lo que se viene, ¿no? Porque les tengo mucha confianza a nuestros profesionales, a nosotros, a las capacidades que tenemos en este momento para esta toma de decisiones y poder elevar este nivel deportivo. Cuando ustedes adquieren las acciones, se convierten en propietarios del Sporting Cristal, el gran temor de la otra lista, encabezada por Federico Cunio, era que ustedes tenían un conflicto de intereses por ser propietarios de una empresa, Agref, ¿no? Agref, que es representante de jugadores, y que podía darse en el tiempo que este conflicto de intereses se dé del club. Exitosa. Sin embargo, hemos visto que en ese aspecto se han manejado bien. No es que han contratado solo jugadores que ustedes representan y que han resultado un fracaso. Eso no ha ocurrido. O sea, se puede decir que se han equivocado de buena fe, ¿no? Porque lo otro ya hubiese sido un poco más notorio y quizás merecería mucho más críticas. En ese aspecto, creo que hoy, por ejemplo, Federico Cunio no puede decir, no, que ellos prácticamente han mezclado el negocio con el paralelo con el club, ¿no? Pero sí reconoce que ha habido un margen de error, tanto así que está reestructurando esa área de captación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Gonzalo, y eso fuimos muy conscientes desde el día 1, y no solo desde el día 1, sino desde antes que compremos el club. Este riesgo se puso sobre la mesa, y tomamos las cartas necesarias que debíamos de tomar para poder justamente eliminar por completo este conflicto. Nosotros nos fuimos hasta FIFA a pedir un informe, Sí. justamente de que si esto es una práctica regular, y nos los confirmaron de esa manera. Eso se hizo durante el proceso, ¿no? Para justamente ser admitidos para ser uno de los candidatos firmes de compra del club. Y posteriormente lo hemos demostrado y hemos tomado medidas, ¿no? Como toma de decisiones autónomas, ¿no? Profesionales contratados directamente por el club, que son los que toman las decisiones, tanto deportivas como no deportivas, sin que tenga ningún tipo de injerencia a ninguna otra empresa del grupo, ¿no? Claro, sí, es verdad eso. Entre otras medidas. Entonces sí puedo afirmar, y yo soy el garante de ello, ¿no? De manera rotunda, de que no ha habido ningún tipo de interferencia. Ahora, usted está tomando un riesgo mayor, ¿no? Mayor, mucho mayor, a bajarse a hablar con la turba, que es entrar a la federación, a una federación que tiene un presidente con una foja que realmente espanta, ¿no? Reventa de entradas, condenado, sin embargo le dieron $5,000 solamente, pero fue culpable, ¿no? Tiene juicios y de manera escandalosa. Por ejemplo, la semana pasada lo absolvieron, ¿no? De un conflicto de intereses cuando alquilaban un estadio en 5.000. El alcalde, ¿no? De Chongoyape. Cuando era alcalde de Chongoyape. Entonces,
ustedes quizás, así como tuvo buena intención de conversar con los hinchas, con los barrabravas y resultó un desastre, ustedes tienen la buena intención de entrar a la federación a cambiar desde ahí. ¿Ustedes esperan que con Lozano se produzca un cambio para bien del fútbol peruano? A mí me parece eso tremendamente erróneo, ingenuo, diría yo. Sí, Gonzalo, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Lo primero es lo que has comentado, que lo conocemos, ¿no? Sí. Y ese fue uno de los motivos por el cual nosotros votamos en contra. De acuerdo. ¿Ok? Pero ahora por otro lado, han decidido ya, de alguna manera, estar con ellos, ¿no? O sea, desde adentro, como dicen ustedes, ¿no? es que esa es la segunda parte. Y es algo que sí quiero ser bastante enfático, porque la federación es la casa del fútbol peruano. De Y en acuerdo. 2 años de estar realmente dividiendo a través de impugnaciones, a través de De declaraciones, de comunicados, ¿no? de ver escándalos, de ver escándalos. No, Exitosa. Sí, pero justamente después de tanto tiempo de estar en una posición en la cual le seguíamos haciendo daño a un sistema totalmente quebrado, ya habiendo sido elegido, habiendo yo personalmente viajado a FIFA, Todavía no puede que me registrarse hayan en registros públicos, ¿ah? confirmado, manifestado el respaldo absoluto por los próximos años. Pónganse en la posición de Sporting Cristal, que tiene la obligación de competir internacionalmente, de que el club tome valor en todo sentido. Necesitamos la reforma del sistema para ello, para poder competir mejor. De acuerdo, Para que en los eso no hay clubes crezcan, duda. para que sus asambleístas, los 67 que componen la casa del fútbol, la federación, del sistema del fútbol, no es el presidente, hay mucha gente que está trabajando con y dentro de la federación con muy buenas intenciones. Pero Las ligas departamentales, fútbol aficionado, fútbol de menores, no podemos dejar de que ahora hemos tocado fondo, no podemos dejar de meter la mano ahí y de empezar a trabajar de una vez por todas como corresponde. Muchos trabajadores, el entrenador de la selección peruana, es una el isla, ¿no? director La selección deportivo, peruana es una isla. No tienen muy buenas intenciones. Bueno, trabajan desde dentro en la federación. Necesitamos justamente más personas como ellos para poder conseguir esta reestructura, esta reforma, y en este momento, porque si no, lo único que vamos a generar, estando al otro lado y tirando piedras, es que el sistema se siga quebrando y quizás ya nunca poder resarcir esas brechas que nosotros mismos estamos ocasionando. Entonces, por eso me he tomado el tiempo de hacerles esta explicación un poco más profunda, Sí. para que realmente se entienda nuestra posición. O sea, usted le está y dando... entiendan la intención que se tiene, ¿no? Realmente dentro del fútbol. Le está dando el beneficio de la duda, se puede decir, para que haga las cosas bien en este mandato del señor Lozano. Yo, la verdad, no le creo nada a ese señor, porque siempre mintió, siempre mintió. No voy a ir a la presidencia, me quedo hasta fin de año, dijo en el 2018, ¿no? Se quedó hasta final y fue reelegido, ¿no? Y quiere perpetrarse en el cargo y le dan una idoneidad que no tiene. ¿Por qué? Porque está amarrado con Domínguez de la Conmebol. Entonces, no puedes con el enemigo, únete a él, o voy a ir a mirar bien por dentro qué es lo que pasa y serán capaces de darle vuelta a la situación desde adentro. ¿Usted tiene esa esperanza? Por supuesto que la tengo, por lo que te digo, porque hay personas autónomas dentro de la federación que toman decisiones, y es ahí donde justamente de manera conjunta, desde dentro, tenemos una posición y una responsabilidad de fiscalizar con mayor información, siendo testigos de muchas cosas, como ya lo hemos hecho en poco tiempo. Ok. Nosotros en la última asamblea
hemos cuestionado los presupuestos, hemos votado en contra de los balances del año anterior. Y ya que estamos Sin en duda. el Día del Pescador, ¿hay pescaditos en Cristal para el fútbol peruano? ¿Cómo está el trabajo de menores, señor Rafa, en Cristal? Bien, gracias por la pregunta, Gonzalo. Mira, en lo que vamos del año, en los meses que van del año, ¿no? La inversión en menores ha sido la más alta histórica del club. Esto quiere decir de que estamos profesionalizando muchas de las cosas de menores, potenciando el muy buen trabajo que ya se venía haciendo en el club en los últimos años, ¿no? Claro. Con más profesionales, con más conocimiento, con procesos, algo tan importante en el fútbol, no dejarlo al azar, Claro. ¿no? Bajo mayores métodos. Estamos en ello, ¿no? Ok. Y esto, como bien saben, No demora. los resultados se ven a mediano o largo plazo, ¿no? Exacto. Porque estamos empezando desde edades muy tempranas. ¿De qué Muy edad, por tempranas, ejemplo, porque esa es la visión que nosotros la primera tenemos. división de Cristal, o sea, los más chicos, ¿cuántos años tienen? La categoría menor. Empezamos, mira, la misma academia tiene, hasta a mí me sorprendió, tiene niñitos de 3 años, ¿ya? En las academias que están repartidas en Lima y algunas provincias. Principalmente la de 3 años es la Academia en la Florida, que es la principal, ¿no? La sede principal, ¿no? Y después ya, vamos por edades, ¿no? Ya las competitivas empiezan desde la sub-8, ¿no? Y así sucesivamente. Y por lo ¿no? general Ese es el entrenadas fútbol- por ese es el exjugadores, fútbol ¿no? Por lo general entrenadas por exjugadores, ¿no? Que le dan una identificación, ¿no? A los menores, ¿no? Que me parece bien, ¿ah? A lo largo de todo el proceso hay ex entrenadores, pero te digo que son la minoría. Es importante tener ese componente, ¿no? Dentro de este proceso, de esta cadena, pero más importante nos parece la pedagogía en esas edades, menores. Y ya luego, cuando van agarrando el perfil, van agarrando la alta competencia, El esa estilo, ¿no? mentalidad El estilo que está tan criticado, pero que distinguirnos el manual como de club. estilo, ¿no? Que tanto se criticó y que para mí me parece bien, porque es una hoja de ruta a la que hay que seguir, ¿no? Si no, terminas contratando un entrenador, traes otro y finalmente el club es una identidad, es un estilo, ¿no? River creo que siempre va a tratar de jugar de la misma manera como lo juega ahora, ¿no? Quizá Boca sea más combativo, Vélez un equipo, un club ordenado, Más con canteras. ¿no? Con canteras y así, ¿no? O sea, a partir de marcados estilos e ideas, creo que se va haciendo la identidad del club, ¿no? Sin duda. Y eso es muy importante porque finalmente en nuestro proyecto todo este fútbol formativo, tanto a nivel masculino como a nivel femenino, van a alimentar el primer equipo, ¿no? Claro, eso es lo ahí ideal. donde se van a encontrar los Y equilibrios. después venderlo, Y por ¿no? eso estas salidas que se van a dar, y es parte de un país como el nuestro, de que produce futbolistas y tendría que producir más, Tendría un país que tan producir, popular claro. como el nuestro, ¿ya? Pero falta ese trabajo, esas cadenas productivas que formen al futbolista para el alto rendimiento. Entonces terminan en nuestro primer equipo, se exponen, compiten y ahí es donde se les da, Ahí acompañados es con el donde- nivel de la selección, se les Sí. da salida. Y así sigue girando la rueda porque justamente seguimos formando para poder alimentar nuestro Así primer es. equipo. Ese es el principal Claro, objetivo. sale Lozano y dice la reforma del fútbol peruano. ¿Qué es esa? ¿No? Pero a la hora de ir a exigirle a Lozano de que los equipos, de que él ponga mano dura para que los equipos de primera división tengan divisiones menores, con tal de ganar votos, no ponen la mano firme. Entonces ahí está el problema. Para mí el problema está en la cabeza. Pero si hay 4 clubes que
reciben plata de la federación porque no tienen derecho de TV. ¿Cómo vas a exigirle a equipos que tú le pagas y encima tarde, no puntual, hay deudas ya con ADT, por ejemplo, y equipos que dicen, oye, federación, tú me estás dando un monto que no reciben otros clubes, por ejemplo, me estás pagando menos? ¿Cómo sancionas a estos equipos si incumplen con sus obligaciones? ¿Cómo le puedes obligar a a que hagan menores? Claro, entonces, señor Raffo, ¿cómo luchar contra eso? Es complicado, ¿eh? Bueno, para eso estamos, para corregir ese tipo de situaciones, y confío, ¿no?, en todas las bases de la Federación Peruana de Fútbol, en las 67 miembros que la conforman. Confío en las personas también que están en este momento con cargos de responsabilidad. Claro. Y creo que sí lo vamos a lograr. Más allá de que poner en duda la credibilidad o honorabilidad del presidente, La cabeza. Claro. sea quien fuera, hay un equipo ejecutivo que sí está trabajando a favor del fútbol peruano, y por eso tengo la confianza que este tipo de situaciones se van a empezar a corregir. Sin embargo, Probablemente, yo valoro su todo, intención, no pero, de manera... pero si a mediano plazo esto no da frutos, si usted ve que la situación no cambia y empieza a encontrar trabas, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, ¿da un paso al costado y vuelve a hacer oposición? A eso es lo que iba, ya, de que no necesariamente de la noche para la mañana, de manera repentina, porque estos cambios son profundos y llevan pero que procesos, comiencen, ¿no es tienen cierto? que haber avances. Claro. Entonces, lo importante para nosotros es ir consolidando etapas poco a poco, con pequeños cambios que vayan precisamente ordenando el sistema y evitando este tipo de irregularidades. Exitosa. Por el bien de la competencia, por el bien del deporte en sí, que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y uno, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo que nosotros tenemos, y como lo comenté antes, pues, con la información de primera mano para poder también exigir que las cosas se hagan como corresponden. ¿Y cree que uno de esos cambios de repente, luego de los malos resultados siempre en Libertadores, puede ser ampliar el cupo de extranjeros, o no es viable al corto plazo porque también perjudica que jugadores jóvenes peruanos puedan ir mejorando? Iría en contra. Sí, mira, se discutió en las mesas de trabajo que hemos tenido en estas semanas, ¿no?, que recién se han instalado los grupos de trabajo, ese tema, por ejemplo, entre varios más, ¿no? Y dimos por concluido de que no era conveniente hacerlo, porque nosotros tenemos que fomentar nuestro producto interno, ¿no? Nuestros futbolistas, ¿no? Que existen, sin embargo, que no se le da el soporte adecuado para que justamente puedan formarse debidamente para la alta competencia, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema. Si es que nosotros aumentamos el número de extranjeros, le estaríamos quitando oportunidades a estos chicos, ya de la misma manera o en función a este fomento del fútbol formativo. Entonces, no podemos ser inconsistentes si vamos a fomentar el fútbol formativo, si le vamos a exigir a los clubes. Pero yo tiene que acercar más entonces por ejemplo, al extranjero, ¿no? Sí. Y no darles espacios en el primer equipo. Claro, eso es lo más pero por importante. ejemplo, Joel, ahí yo encuentro una hay contradicción. equilibrios. Porque este año contrataron un ecuatoriano de 19 años, Juan Sánchez, que ocupa plaza de extranjero, Exitosa. pero que hasta ahora no debuta en el primer equipo. Entonces, si vamos a traer jugadores de afuera, sí, pero ahí hay hay un error en el conocimiento. ¿Por qué? qué Lo digo? Porque Juan Sánchez, no vino para reforzar al primer equipo. Entonces, él vino para terminar su formación en Sporting Cristal, que es algo muy distinto. Y ahí es donde sí quiero aclarar, porque se habló mucho de eso también, ya que él no vino como refuerzo, es un jugador pero ocupa plaza de extranjero, su etapa productiva y su etapa formativa, y que viene de una de las mejores canteras de Sudamérica, como es Independiente del Valle. Entonces nosotros hemos aprovechado eso, hemos invertido para que termine la formación con nosotros, y eventualmente
pueda participar del primer equipo porque le hemos hecho un contrato de larguísimo plazo. Entonces, es importante mencionar esto y entrar a ese nivel de detalle en cada caso para que ustedes puedan, y la opinión pública y el hincha, pueda entender, ¿no?, los motivos que hay detrás en cada una de estas decisiones. Joel, pero ¿te parece correcto que Cristal sea un club que contrate un extranjero que ocupa plaza, que no te permite traer a otro más para el primer equipo, que tanto urge de jugadores que te otorguen soluciones pensando en un largo plazo? ¿No es mejor apostar por un chico peruano que ustedes invierten tanto dinero y le dan comodidades en lugar de traer otro de afuera? ¿Te parece, de alguna manera me has explicado, pero ¿te parece que es digerible esto? Claro, o sea, ¿cuál es el beneficio para Claro. Cristal de traer un ecuatoriano de 18 Es una años? apuesta a largo plazo, digamos, ¿no? De repente puede rendir en la Copa Libertadores del 2025. Porque si usted me dice, estamos haciendo un convenio con Independiente del Valle para de alguna manera intercambiar, puede ser. Claro. ¿No? Porque copiar ese modelo sería espléndido. No, es una institución fantástica. Es un modelo para todos. ¿no? Exitosa. Definitivamente en Sudamérica creo que está marcando la gran diferencia cómo se trabaja en menores, con colegios, ¿no? Y ya No, es lo que un quieras. club, podemos hablar de un club que pelea Sí. de igual a igual internacionalmente, pero está más preocupado en fabricar jugadores. Entonces, ¿hay algún tipo de acercamiento con Independiente del Valle? Sí, y justamente a raíz de esta decisión conjunto o proyecto conjunto, ¿no?, que hemos emprendido, se han venido afianzando las relaciones. Ya existían, pero como todo, Sí. una vez que empieza a hacer cosas conjuntas, Washington Corozo también vino de ahí, pero una vez que empieza a hacer otra, ya la relación se empieza a afianzar, ¿no? Entonces, hay mucha relación con ellos, ¿no? Y sí, hay jugadores que ellos forman de que también no tienen espacio, ¿no? Porque Claro, entonces tienen no una amplia vienen los base, mejores. ¿ya? Y viene, no necesariamente, porque es un jugador 2003, hay que acordarnos, él no viene nuevamente al primer equipo, esa no fue la intención. Nosotros, solo para aclarar lo que hacía mención con respecto al cupo, Sí. es de que tú tienes la opción de reemplazar al cupo ahora en esta ventana. Claro. Y inicialmente esta operación se hizo en diciembre, y en diciembre nosotros aún estábamos con distintas alternativas. Una de las alternativas era prestarlo y no ocupar ningún cupo el primer semestre del año. Cuando nosotros vimos de que no íbamos a ocupar las 5 plazas, recién ahí lo registramos, sabiendo de que a mitad de año podíamos reemplazarlo como es probable que lo vayamos a hacer. Entonces no tenía Exitosa. ninguna consecuencia negativa. Pero, Más por bien, ejemplo, todo lo contrario. Sí, ok, gracias por la explicación, pero si un jugador a los 19 años no es tomado en cuenta por el técnico del primer equipo, quiere decir de que quizás no está en condiciones todavía de debutar en el fútbol profesional peruano. Y eso no es una buena señal, porque a los 19 años vemos hoy jugadores en todos lados que ya están ocupando espacios, sumando minutos, y me llama la atención que si es un jugador con condiciones al que ustedes lo consideran con potencial y no puede jugar ni siquiera algunos minutos en el torneo local, sí me llama la atención. Mira, yo creo que definitivamente tenemos que verlo en contexto. Mira a nuestros futbolistas que tenemos en esa posición del campo, ¿no? Competitivo, vienen de nuestra cantera, son un par de años, inclusive 3, mayores que él. Esto es un proceso, acaba de llegar hace 5 meses. No podemos exigirle a un chico que recién llega, que se está adaptando a un nuevo país, a un nuevo entorno de esa edad, ese nivel de rendimiento. Ni siquiera se lo exigimos porque sabemos que el futbolista en esta parte del mundo madura tarde, sobre todo en Perú, y en Ecuador también pasa algo similar. Nosotros conocíamos ese riesgo y aún así decidimos hacerlo porque también sabemos el potencial que tiene el futbolista ecuatoriano y lo vemos a nivel internacional. Entonces es muy importante dejar esto claro y que sepan qué hay detrás en todo este tipo de decisiones, ¿no? Sobre todo estratégicas que se toman en el área deportiva. Ok,
Creo que ha sido larga, extensa y fructífera acá me dice por interno, productor, si es verdad que hay deudas con la municipalidad. Ese es otro tema que quería tocar. Vi la foto aérea del estadio Alberto Gallardo. Realmente es preocupante, ¿eh? No en el corto plazo, porque yo creo que mientras el río esté bajo, ya no va a carcomer las bases, se puede decir, pero con lluvias en la sierra y se viene el río nuevamente fuerte y se puede caer, le digo, hasta el área. Entonces, ¿qué solución van a tomar ahí? Porque es una solución que tiene que tomar la municipalidad, ¿no? Sí. Hay un arbitraje entre la municipalidad y el IPD. El IPD es el dueño del estadio. Nosotros no tenemos ningún tipo de deuda con la municipalidad. Ok. Sí, y en medio de ese arbitraje estamos nosotros, ¿ok? Y esto ha tenido sin duda repercusión en esta clausura, ¿no? Estamos indagando información, hay información que aún no la puedo divulgar, pero que es muy preocupante con respecto a la irregularidad de las instituciones públicas, y que la daremos a conocer. Pero entonces, en su momento. O sea, me da a entender de que la clausura del estadio no es por el problema de que se está carcomiendo la base, que, claro, por eso que es notorio. Defensa Civil, porque el jefe del IPD en su momento dijo que Cristal se había llevado el estadio sin firmar ningún documento oficial y solamente con un acta. Claro. ¿No? Entonces, hace bastante tiempo. Me gustaría saber si es cierto esto o no, lo que decía el señor del IPD. Está en arbitraje, ¿no? Está en arbitraje. Bueno, eso lo que dijo el presidente del IPD, que después se retractó y que a las horas, ¿no? Habló con nosotros de que no era así, de que no había dicho eso, sí, lo dijo, etcétera, ¿no? Exitosa. No es como la información como ha llegado. Nosotros somos legítimos posesionarios del estadio, ¿no? Está bajo nuestra administración. Sin embargo, el propietario es el arbitraje deporte. Este tema de los riesgos que hay, ¿no? Viene desde hace muchísimo tiempo atrás, ya desde muchos años atrás. Es una preocupación, eso no lo puedo negar, ya. Sin embargo, ya es importante mencionar de que hace tan solo 3 meses Defensa Civil nos dio el certificado ITSE y todas las licencias para operar. Eso lo tiene la municipalidad. No es regular que de la noche para la mañana, sin previo aviso, habiendo tenido este antecedente hace 3 meses, vengan y te clausuren el estadio. A muy poco tiempo de que precisamente terminen los periodos municipales y las administraciones. No quiero decir más, pero esto vamos a hacer el trabajo correspondiente para poder hacer las averiguaciones y en su momento pues lo daremos a conocer. Ok, listo. Señor Raffo, muchas gracias por la entrevista. Y si no es así, ¿dónde jugaría Cristal? ¿Hay alguna alternativa ya dentro de los planes? Estamos trabajando muchísimo desde que ocurrió esto para poder primero levantar esta clausura, ¿no? Y tenerlo operativo. O sea que ese es el escenario principal en el que nos estamos abocando. Listo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Raffo. Listo, no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias.